Entonces, en este video vamos a continuar aplicando los pasos para resolver un problema de algorítmica, por supuesto. Ya hemos visto los tres pasos que son el análisis del problema, diseño del algoritmo y verificación del algoritmo. Entonces teníamos el siguiente ejemplo: construir un algoritmo para determinar el mayor de tres números enteros distintos. Entonces vamos a entrar en la fase de análisis. Se establecen primero los datos de entrada, que van a ser por supuesto tres números enteros y distintos. Enteros significa por supuesto que no tienen decimales. Luego lo que él tiene que dar como resultado del algoritmo es el mayor número entre los tres. Entonces por supuesto que si los tres son distintos y son enteros, entonces deberá haber uno que sea el mayor de los tres, y precisamente el algoritmo lo que debe hallar es el mayor. Esto por supuesto siempre vale la pena recalcar que si a un ser humano se le da este problema de mostrarle tres números y que te diga cuál es el mayor, por supuesto que prácticamente lo va a hacer automático. Solamente necesita saber leer los números, ¿verdad? Pero para una computadora no es tan fácil así. Un programador tiene que ir diciéndole paso a paso las comparaciones que debe hacer y los pasos que debe hacer para poder llegar a hallar el máximo valor. Luego, en la parte del proceso, representa la operación o conjunto de operaciones cuyo objetivo es obtener la solución al problema. O sea que acá en el proceso que tenemos que decirle a la computadora es ponerle cuáles son los pasos que debe efectuar para llegar a la solución. La operación en este caso es el siguiente: comparar los tres números entre ellos para determinar el mayor. O sea, nuestro algoritmo en una forma general eso es lo que debe lograr, que compare los tres números entre sí y que la computadora sepa hallar cuál es el mayor de los tres números. Cuando pasamos ya a la fase entonces del análisis, nos concentramos ya en la fase de diseño. Dice algoritmo para determinar el mayor de tres números enteros y distintos, y hacemos una primera versión de nuestro algoritmo que viene a ser ya los pasos consecutivos que le vamos a decir al computador para que pueda llegar a la solución del problema. Entonces, paso número 1: comparar el primero y el segundo número y deducir cuál es el mayor. O sea, lo primero que le decimos entonces es que compare entre el primero y el segundo número y que él encuentre cuál es el mayor entre ellos. Como habíamos dicho ya en los videos anteriores, el computador tiene la capacidad de comparar los números y hallar cuál es el mayor o menor, si son iguales, etcétera, que vienen a ser parte de las operaciones primitivas que puede desarrollar una computadora. Luego, en el paso 2, comparar el mayor anterior con el tercer número y deducir cuál es el mayor. O sea, entre el que salió el mayor entre la primera comparación se compara nuevamente con el tercer número para saber cuál es el mayor nuevamente entre ambos. Y el que es el mayor, por supuesto, ya viene a ser el resultado del problema, puesto que lo que nos pide es imprimir el mayor valor entre los tres. Los pasos anteriores se pueden descomponer en otros pasos más simples. Es lo que se denomina refinamiento del algoritmo. O sea, esto viene a ser, como acá lo dice su nombre, una primera versión de nuestro algoritmo, pero esto se puede ir refinando en pasos más simples y más concretos. Por ejemplo, primero se obtiene el primer número y le denominamos número 1. Esto ya viene a ser una parte también que debemos hallar, que debemos hablar, la parte de la creación de variables, ¿verdad? O sea, se crea una variable y se le carga allí el primer número, que es el dato de entrada. Luego se obtiene el segundo número, se carga en una variable que va a ser número 2 y después se lee el número 3. Pero antes, en este caso, ya compara ya el número 1 con el número 2 y se selecciona ya el mayor entre esos. Y eso se carga en otra variable que le vamos a llamar máximo. Entonces eso también en otro video vamos a estar viendo ya en la parte de los algoritmos al escribir cómo la computadora funciona en el momento de la creación de variables, que eso se va almacenando dentro de la memoria RAM por los identificadores, es decir, por los nombres de las variables. O sea, cuando uno crea, por ejemplo, una variable llamada número 1, lo que el computador hace, se va dentro de la memoria RAM y crea un espacio de memoria para almacenar dicho número
y acceder a él cuando sea necesario, y de la misma forma también para las demás variables. Eso es importante destacar. Luego, una vez que ya sabemos el mayor entre los dos primeros, entonces se lee el tercer número, sería el siguiente paso, y luego se compara el máximo entre los dos primeros con el tercero leído y se halla nuevamente el mayor entre ellos, y esto a este se le denomina nuevamente máximo. O sea, en otras palabras, lo que estaba dentro de la variable máximo se compara con el tercer valor leído, y el mayor entre ellos se queda como siendo el máximo ya de los tres números. Y luego mostrar en pantalla el valor máximo, es decir, imprimir el resultado, que eso ya viene a ser la fase de mostrar los resultados, la parte de salida. Entonces, con este tutorial nosotros lo que hemos logrado es establecer la definición y características de un algoritmo para la solución de problemas usando el computador, describir los elementos que conforman un algoritmo y discutir una metodología para la solución de problemas usando el computador. Como habíamos dicho, es una introducción teórica, y luego sí ya estaremos efectuando ejercicios de algorítmica, problemas, para que ustedes puedan ir fijando estos conceptos. Muchas gracias.